Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Melodía de Traducción. En primer lugar, gracias por estar viendo este vídeo. Y bueno, si has leído la entrada ya sabrás un poco de qué voy a hablar ahora. Y si no, no te preocupes que en este vídeo te lo explico todo. En este vídeo vamos a ver una función de MemoQ que está un tanto oculta, es un tanto desconocida en general, que es la extracción de términos. Y tú te preguntarás, ¿para qué sirve la extracción de términos? Y la verdad es que esta función de extracción de términos viene muy bien, pues por ejemplo en proyectos que bien van a ser muy largos, que se van a alargar mucho en el tiempo, o incluso en proyectos no tan largos, pero que sí tienen una temática más o menos complicada o que desconocemos y para la cual nos interesa tener todo, digamos, controlado desde el primer momento. Con esta función entonces lo que hacemos es coger pues archivos originales, una memoria o incluso un corpus y a partir de ahí MemoQ lo que hace es buscar candidatos a términos según los parámetros que vamos a configurar más adelante y después nosotros tenemos que decidir si esos candidatos efectivamente son términos o si por el contrario son palabras y no términos y por tanto los descartaremos. Así pues, tengo yo aquí ya preparado un proyecto de traducción, en este caso es español-inglés, perdón, inglés-español, pero podría ser de cualquier combinación de idiomas, obviamente. Y como veis tengo tres archivos muy pequeños de origen, que suman poco más de 1000 palabras en mi caso, y obviamente pues es simplemente para el vídeo. En un caso real igual para 1000 palabras no invertiríamos el tiempo, no nos compensaría invertir el tiempo que nos va a llevar extraer términos. Simplemente es para que lo tengáis todo claro, de una forma más sencilla. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer ahora es ir a la pestaña Preparación en la cinta de opciones en MemoQ, si no estáis ya, y pulsar el cuarto botón por la derecha, Extraer términos. Ves que aquí nos describe un poco lo que hace esta función, que es más o menos lo que os he ido diciendo yo antes. Entonces pulsamos el botón y se abre la ventana para configurar la sesión de extracción de términos. Lo primero que tenemos que definir es lo más fácil, que es el nombre de la sesión. MemoQ nos sugiere la fecha de hoy, pero yo le voy a poner pues un nombre más sencillo. Le voy a poner sesión 1 y así la puedo identificar del resto. La puedo diferenciar del resto, mejor dicho. El siguiente paso es decirle qué archivos queremos que tenga en cuenta MemoQ para extraer los términos. Si solo los originales, si solo las memorias, o incluso el LiveDocs, que es un corpus, o una combinación de ambas. Entonces, como he dicho antes, yo tengo unos archivos de origen y una memoria de traducción que en este caso vamos a suponer que me la ha facilitado el cliente para que yo pueda empezar a traducir desde el principio del proyecto con una memoria propia del cliente. Entonces lo marco, como veis aquí, marco esa casilla y ahora vamos a ir a la segunda. En esta segunda sección lo primero que tenemos que decir es, en el caso de candidatos a términos que sean más de una palabra, cuál es el número máximo de palabras que queremos que MemoQ tenga en cuenta para decirnos si es un candidato o no. Entonces, aquí de forma predeterminada MemoQ nos pide o nos recomienda usar 4 palabras, pero yo, por ejemplo, voy a pensar que en este caso igual 4 palabras es mucho, entonces lo voy a bajar a 3. Luego con estos valores, según el contexto, el idioma de origen y de destino, incluso el área temática del que verse la traducción, de la que verse la traducción, definiremos
O definimos de una forma u otra los valores. Hay que aprender a jugar con los valores también. También tenemos en este caso la frecuencia mínima, que es el número mínimo de veces que tiene que aparecer o que se repita un candidato para que MemoQ nos lo muestre la lista. Obviamente se entiende que un término que se utilice muchísimo en una determinada especialidad pues va a aparecer más de una vez en un texto. Entonces por eso nos dice que hay un mínimo de 3 o que va a buscar un mínimo de 3 y yo le voy a decir que quiero una frecuencia mayor. Es decir, por ejemplo, le voy a decir que me busque solo candidatos o que me muestre solo candidatos que aparezcan más de 6 veces o más. Luego también tenemos para los candidatos formados por solo una palabra, lo mismo, la frecuencia mínima. Que yo, para ser coherente con lo que he puesto antes, pues le voy a decir que también aparezca un mínimo de 6 veces. Y luego también para estos candidatos formados por solo una palabra, tenemos que indicar el número mínimo de caracteres que tiene que tener para que MemoQ los tenga en cuenta. Por defecto MemoQ nos pone 3, pero por ejemplo en español pues tenemos preposiciones o tenemos conjunciones que tienen 3 caracteres. Entonces, para mí en este caso pienso que es corto, entonces pues lo vamos a aumentar. Vamos a poner también 6 caracteres. Ya por último, MemoQ nos pregunta si queremos utilizar una lista de palabras que él llama irrelevantes. O dicho de otra forma, son palabras que MemoQ, si las encuentra, ignora y no las incluye entre los candidatos a términos. Entonces, podemos decir si esa palabra prohibida o irrelevante solo es tal si aparece en primer lugar, en último o a mitad del candidato a término. Y también lo importante es que le podemos decir a MemoQ que utilice una lista. Que utilice una lista de estas palabras irrelevantes. Por defecto ya tiene una, pero nosotros podríamos tener una propia. Entonces vamos a utilizar la que viene por defecto con MemoQ para el inglés, que es la de Kilray EN, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver las palabras que incluyen. Podemos ver que son preposiciones, conjunciones, algunos adverbios. Y lo que os decía, podemos decir, si por ejemplo about, queremos que MemoQ ignore el candidato a término que contenga about cuando aparezca en primer lugar, en último, o en el medio, o en ambas posiciones, en todas las posiciones a la vez o en alguna de ellas. Entonces de momento lo vamos a dejar así y ya más adelante pues podremos ir modificando esa lista de palabras irrelevantes. Pulsamos aceptar y MemoQ lo que va a hacer es una extracción previa de los candidatos a términos y nos los muestra aquí en una lista. En esta lista, MemoQ por defecto ordena los términos según la segunda columna que aparece con el símbolo del dólar. Y lo que nos dice MemoQ es que este número de aquí es un valor de confianza que él otorga al candidato a término. Dicho de otra forma, cuanto mayor es el valor de confianza, más confía MemoQ en que ese candidato a término que ha extraído realmente se trata de un término y no de una palabra normal. Pero obviamente nosotros pues podemos decidir después si efectivamente es un término o no lo es, ¿no? Y también tenemos otras columnas, por ejemplo la primera columna que es la de estado, pues ahora tenemos todos los candidatos, aparecen como candidatos, y a medida que los vayamos aceptando o rechazando, pues irá cambiando ese valor en la columna estado. La tercera columna es el número de veces que aparece ese candidato a término, después tenemos la longitud en número de caracteres, y luego ya la quinta columna es para ocultar o hacer visible el candidato a término. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir navegando
entre los candidatos a términos e irlos aceptando o rechazando. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí settings y yo pienso, vale, pues settings sí que me compensa, sí que me merece la pena añadirlo a la base terminológica más adelante como un término. Le voy a decir a MemoQ que este candidato a término es un término, pero primero, obviamente, tenemos el término en inglés, pero necesita un término equivalente, una traducción en español, en el idioma de destino en este caso, que es el español. Si nos fijamos en la sección inferior izquierda, MemoQ nos muestra todas las apariciones de ese candidato a término. Y como vemos, algunas de ellas ya están traducidas. ¿Por qué? Porque son de la memoria. Entonces, si hemos supuesto que esta memoria es del cliente y suponemos que el cliente quiere que utilicemos las traducciones que utiliza él, pues obviamente si tenemos la memoria podremos poner los equivalentes de la memoria y así ya estamos seguros desde el principio de que es el término español que queremos utilizar. No, en este caso pues vamos a decir que el equivalente a settings en español es configuración. Entonces lo señalamos y ahora esta es una novedad de la versión 8.6 de MemoQ. Si pulsamos con el botón derecho del ratón en agregar como destino, ahora configuración aparece la columna de destino. Y podríamos dejarlo así, pero MemoQ también nos ofrece la posibilidad de añadir frases como ejemplos de uso tanto en el idioma de origen como de destino. Entonces, por ejemplo, esta frase pues igual nos sirve y lo que podemos hacer es bien pulsar con el botón derecho del ratón, agregar origen como ejemplo y agregar destino como ejemplo, o hacerlo con los dos botones que tenemos aquí o con control S, control T. Cualquiera de las opciones nos sirve. Entonces yo los voy a añadir y ya los tenemos aquí en las columnas correspondientes. Y ahora que tenemos toda la información, podemos añadir este candidato a término a nuestra lista de términos aceptados. Para eso tenemos el primer botón empezando por la izquierda, que es aceptar como término. Lo pulsamos y ahora el valor de la columna estado va a cambiar a aceptados. Y ahora que hemos hecho esto con un término, ¿qué pasaría si el candidato a término que nos muestra MemoQ lo queremos descartar? ¿No? Pues por ejemplo, esta que tenemos aquí, down with to, pues en este caso no nos sirve como término, no lo queremos añadir y lo queremos descartar. Entonces, si miramos el segundo botón empezando por la izquierda en la cinta de opciones, es colocar término. Esto ya lo he comentado en la entrada, pero obviamente pues suena un poco horrible en español y es una mala traducción, en casa del herrero cuchillo de palo, que se suele decir. Y obviamente en inglés la opción es discard term, que sería descartar término en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos el icono de la papelera, pues bueno, suponemos que se refiere a borrar, eliminar o algo así. Entonces hacemos clic y ahora el valor va a cambiar a quitado. Y una vez hecho esto, pues lo que tenemos que hacer con el resto de candidatos pues es seguir la misma tendencia. Los que queremos aceptar, los aceptamos y añadimos el equivalente y las frases como ejemplos de uso, si es que las tenemos, y luego el resto de candidatos, que son los que no queremos, los descartamos. Ahora voy a pausar el vídeo y enseguida veremos cómo ha quedado mi lista de candidatos a términos. Ahora ya he terminado con la lista, ya tengo todos los términos que quería descartar descartados y todos los términos que quería que aparecieran efectivamente como términos los tengo aceptados. Y entonces, claro, yo todavía estoy en lo que MemoQ llama sesión de extracción de términos. No significa que los haya enviado a ninguna base terminológica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos arriba a la derecha la cinta de opciones, el cuarto botón empezando por la derecha, un botón que es exportar a la base terminológica. Si hago clic, va a aparecer un error, efectivamente, y se debe a que no tengo ninguna base terminológica vinculada al proyecto. Entonces MemoQ, como no existe ninguna base terminológica, no puede enviarlos a ningún sitio, estos candidatos a términos.
Entonces pulso aceptar y lo que tenemos que hacer es añadir una base terminológica. Para eso voy a la pestaña Proyecto, después voy al panel de bases terminológicas y ahora aquí pues pulso arriba a la izquierda el botón Crear Usar Nuevo y guardo una base terminológica. Le pongo cualquier nombre, los idiomas me los toma del proyecto, entonces no tenemos que hacer más cambios y ya la tengo aquí en la lista. Ahora sí, podemos volver a la sesión de extracción de términos que la tengo aquí abierta, vuelvo a pulsar el botón Exportar a base terminológica y ahora ya sí nos dice ¿a qué base terminológica los quieres exportar? Como solo tengo una, solo me pone una, pero podría tener más vinculadas al proyecto. Entonces yo le voy a decir que el cliente es fulanito de tal y que el tema de la traducción es la telefonía móvil. Luego tendría otra opción que podría añadir todos los términos que he descartado, todos los candidatos descartados, a la lista de palabras irrelevantes. En este caso no lo voy a hacer, pero si vais a hacer varias sesiones de estas, pues igual es una buena idea hacerlo, ¿no? Entonces pulso aceptar y ya está. Ahora pues MemoQ tardará más o menos según cuántos términos envíe. Ahora ya ha terminado y ahora voy a volver al panel de bases terminológicas y ya tengo aquí la base terminológica con los términos. ¿Cómo compruebo que tengo los términos? Pues es muy fácil. Hago clic con el botón derecho sobre el nombre de la base y pulso en editar. Y ahora sí, en este caso solo he enviado 5 términos a base terminológica para ir más rápido, pero obviamente pues el número cambiará en vuestro caso. Y ya está, pues esto simplemente es la extracción de términos. Ya veis que no es muy complicado, es dedicar un tiempo que tenéis que ver si os compensa. Ya os digo, sobre todo en proyectos a largo plazo y de temática que no conozcáis o que sea muy especializada, pues sí creo que compensa. Y ahora en otro vídeo veremos cómo añadir términos a esta base terminológica y cómo utilizar el control de calidad de MemoQ para que MemoQ nos muestre errores relacionados con la terminología. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos por el blog o por este canal de YouTube. Hasta luego.